Hola chicas, ¿cómo están? Pues miren, en esta ocasión la ficha va a ser una clase y yo creo que vamos a seguir manejando así en las clases consecutivas. eh, y será así hasta que podamos regresar a nuestras actividades normales. Espero que estén en casa, que estén cuidándose mucho, que estén cuidando a sus abuelitos, que estén cuidando a las personas susceptibles, por ahí si tienen algún pariente diabético, si tienen alguna persona con algún problema pulmonar, si tienen alguna persona que esté de alguna forma su sistema inmune comprometido, pues es parte de nuestra responsabilidad como familia cuidarlos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar del tema de hoy, que es la evolución del aparato circulatorio. Fíjense, el propósito de la clase de hoy es que ustedes desarrollen un árbol filogenético con dibujos y las principales características de los aparatos circulatorios de los diferentes animales con los cuales vamos a platicar. Después debes de hacer un texto para un estudiante de primero de secundaria que explique o que conteste más bien las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve el aparato circulatorio? ¿Qué diferencia hay entre un aparato circulatorio cerrado y abierto? ¿Y de dónde viene? Este texto debe tener mínimo unas 100 palabras. Bien, empezando desde el principio, pues los primeros animales en aparecer fueron los poríferos. Ellos, como lo hemos visto en varias ocasiones, pues son básicamente un tubo, son un conjunto de celulitas que decidieron unirse y formar una colonia para poder sobrevivir. Y estos primitivos animales empezaron a generar algunos tubos de entrada y un tubo de salida. El tubo de entrada, pues son los poros, y por ahí el agua va a introducirse y ya dentro vamos a tener estas células, que son las células que componen a la esponja, que van a tener unos flagelillos con los cuales van a empezar a mover el agua hacia arriba y esto va a generar entonces que haya una corriente dentro del animal para poder llevar los nutrientes que están diluidos en el agua, ¿no? Entonces vemos que no tienen un aparato circulatorio como tal, no hay tubos específicos ni hay un corazón específico, sino simplemente las mismas células se encargan de mover el agua con esos nutrientes. Una vez que las células reciben los nutrientes, pues también van a generar desechos y esos desechos van a ser liberados en el agua, que con esta misma corriente van a salir del animal por este tubo o esta abertura de salida conocida como ósculo. Estos animales con el paso del tiempo evolucionaron en los nidarios. Los nidarios como ejemplos tenemos a la medusa y a los pólipos. Bien, esta es la anatomía de una medusa, ¿no? A grandes rasgos. Y nos damos cuenta que entonces la medusa tiene un tubo de entrada y el agua que va a introducir a su cuerpo va a llegar a una cavidad gastrovascular. Esa cavidad gastrovascular va a estar compuesta de celulitas, de dos capas de celulitas, que su función va a ser básicamente absorber los nutrientes y pasarlos a las células que lo necesiten. O sea, las células de dentro van a pasarlo a las células de fuera, ¿correcto? Y esto es por un fenómeno que se llama transitosis, que no es otra cosa más que la célula captura los nutrientes, ocupa los que necesita y los que no, los va a pasar a otra célula, como si se tratara de pasar una pelota, ¿no? Entonces, no necesitan un aparato circulatorio como tal. Sí tienen una bomba que permite generar esta corriente, que es la cavidad gastrovascular. Sin embargo, vemos que no tiene las características del sistema circulatorio como lo tenemos nosotros u otros animales. Bien, estos animales son importantísimos, los nemátodos. Estos gusanos, que ya son cilíndricos, son muy sencillitos, pero dentro de su sencillez generaron algo, inventaron algo en su época que fue muy interesante. Y es este tubito amarillo que está aquí. Este tubito amarillo, que fíjense, tiene tres tubos diferentes. Este tubo amarillo es sumamente importante porque está hecho de músculo, pero además está conectado al tubo digestivo. Por aquí está el alimento. Cuando el animal come, que aquí tiene una boca, cuando el animal come, los nutrientes van a pasar de aquí hacia afuera y se van a mover en este tubo por todo el cuerpo del animal. Entonces, este es el origen del aparato circulatorio, este tubito amarillo que vemos aquí. ¿Sale? Es solo un tubo, es como si solamente tuviera una arteria, perdón, una vena, porque además es delgadito y además sirve para transportar nutrientes, ¿no? Eh, Nutrientes que no son oxígeno. Después estos animales, con el paso del tiempo, generaron o dieron pie a que se formaran los anélidos, estos gusanos cilíndricos, como las lombrices,
Y son interesantes porque las lombrices ya empezaron a generar corazones. Fíjense, el corazón no es otra cosa más que una arteria muy musculosa. Las arterias tienen músculo, por supuesto. Y entonces lo que hacen estas arterias es que son tan musculosas que empiezan a poder generar un pulso mucho más fuerte. Las arterias tienen pulso, las arterias se están moviendo constantemente, responden al sistema nervioso. Y los anélidos lo que hicieron fue generar estas arterias inflamadas, o bueno, no inflamadas, sino gruesas, muy musculosas, que van a permitir palpitar y poder mover entonces la sangre, ¿no? Con respuesta al sistema, en este caso a los ganglios neuronales, que son lo que tienen estos animales. Entonces ya empezamos a hablar de pulso, empezamos a hablar de corazón. Ahora los nutrientes que llegan al animal van a poder moverse en un flujo, ¿no? Con una presión. Con el paso de los años se da pie a otro tipo de aparatos circulatorios ya más complejos. Del primero que les voy a platicar es el aparato circulatorio abierto. Algunos ejemplos de animales que tienen este aparato circulatorio abierto pues son los moluscos, en este caso el caracol, no todos los moluscos, pero sí el caracol, y artrópodos. Particularmente los insectos, esto es importante, los insectos tienen este aparato circulatorio abierto. ¿Y por qué hago hincapié en los insectos? Porque los insectos no tienen sangre. ¿Por qué? Porque quien se encarga del transporte del oxígeno son las tráqueas, que son estos tubitos que vimos que están justamente en la última porción que se llama abdomen. Si recuerdan bien. Bueno, ¿cómo funciona este aparato circulatorio abierto? Resulta ser que las arterias, en este caso de color rojo, y las venas, en este caso de color azul, no están conectadas. ¿Ok? Este tubito no conecta con este tubito de acá, sino que riega todas las sustancias, o sea, todo este líquido que va a estar lleno de nutrientes, lo riega en algo que se llaman senos tisulares, o sea, en unas albercas. Podemos imaginar que esto es muy similar a cómo funciona una fuente, ¿no? Una fuente de agua normal, en donde el agua llega y se estanca, por así decirlo, y es jalada por los tubos y otra vez se vuelve a estancar. Entonces así es como funciona un aparato circulatorio abierto. En el caso de los moluscos que sí tienen branquias o que tienen pulmones, quienes se encargan del transporte gaseoso, bueno, pues se hace este intercambio gaseoso y finalmente se deja el oxígeno en las células y se obtiene el dióxido de carbono para poder hacer este intercambio gaseoso otra vez. En el caso de los insectos, pues no sucede así porque ya lo platicamos. Quien se encarga de transportar el oxígeno, perdón, de introducir el oxígeno al cuerpo, son las tráqueas, ¿no? Que dejan el oxígeno a la puerta de las células. El aparato circulatorio cerrado es cuando los tubos, en este caso las arterias, sí se juntan con las venas. Como ejemplo tenemos el aparato circulatorio de un calamar. Aquí vemos cómo posee este animal tres corazones, dos corazones sencillos y un corazón ya un poco más complejo que contiene tres cámaras, un ventrículo y dos aurículas, y que cada aurícula está conectada a las branquias. Entonces las branquias introducen el oxígeno a la sangre, las aurículas introducen la sangre oxigenada al corazón y el ventrículo expulsa esta sangre y la va a llevar a diferentes arterias y arteriolas, a diferentes tubitos, que después esas arteriolas se van a convertir en tubitos más delgaditos llamados capilares, y esos capilares se van a convertir en vénulas, y esas vénulas en venas. Las venas van a ser encargadas de llevar esta sangre que ya no está oxigenada para después bombearla de nuevo a las branquias. Entonces, ya empezamos a ver cosas interesantes. En la mayoría de los casos, las arterias, que son tubos gruesos y musculosos, se encargan de bombear, de recibir sangre bombeada, que generalmente es la sangre que lleva oxígeno. En cambio, las arterias son tubos más bien delgados, son una especie de drenaje que van a recoger el agua para volverla a llevar, el agua y la sangre, porque la sangre tiene agua, para poder drenar esa sangre hacia el corazón o los corazones, dependiendo de los animales,
para poderla llevar a oxigenar. En la mayoría de las venas y en la mayoría de las arterias ocurre esto. Ya en la siguiente clase hablaremos de algunas diferencias importantes. Bien, vamos a dar brincos en la historia evolutiva y vamos a llegar misteriosamente a los peces. Los peces son animales que ya tienen un aparato circulatorio cerrado, es decir, las arterias, las arteriolas se convierten en capilares y los capilares se convierten en vénulas y no se riega, no hay charcos de líquido tisular en donde pueda obtener los nutrientes, sino más bien todo está cerrado, ¿sale? Y lo interesante de los peces es que su corazón ya tiene dos cámaras, es bicamerario, ¿no? Y aquí pon mucha atención. Resulta ser que la vena siempre va a llegar a una aurícula, ¿sale? Y esa aurícula va a transportar el oxígeno, la sangre, perdón, a un ventrículo y ese ventrículo va a expulsar la sangre. O sea, el corazón tiene dos tipos de cámara. La que recibe la sangre, que se llama aurícula, y la que expulsa la sangre a alguna parte del cuerpo, que se llama ventrículo. La que recibe la sangre, o sea, la aurícula, siempre va a estar conectada a una vena. La cámara que expulsa la sangre, que es el ventrículo o los ventrículos, siempre va a estar conectado a una arteria. En el caso del pez, tenemos un ventrículo que sale por una arteria que vamos a denominar arteria aorta y se va a ir hacia las branquias donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, por eso cambia de color la sangre y entonces esa sangre va a llevar los nutrientes, en este caso el oxígeno, a las diferentes células. Y después se va a drenar esta sangre, en ese drenaje va a empezar a recoger los nutrientes del aparato digestivo y lo va a llevar de nuevo al corazón, haciendo un circuito cerrado del aparato circulatorio. Los peces con el tiempo evolucionaron en anfibios. Tienen un sistema circulatorio cerrado. Aquí me voy a enfocar en su corazón. Fíjense, este es el corazón de una ranita. Aquí tenemos las aurículas y acá tenemos el ventrículo. Solo tienen un ventrículo. Entonces tienen una aurícula que está del lado derecho y una aurícula que está del lado izquierdo. La aurícula del lado derecho recibe la sangre de todo el cuerpo. Por eso la vemos de color azul. Esta aurícula está conectada a una vena. La vena a la cual está conectada es la vena cava. La vena cava trae la sangre a la aurícula derecha, que va a pasar esta sangre al ventrículo. Del lado izquierdo tenemos una aurícula que está con sangre oxigenada y sangre que evidentemente entonces va a venir de los pulmones o de las branquias o de la piel, dependiendo. Sabemos que las ranas pueden respirar por varios mecanismos y va a traer entonces esta sangre por una vena que se va a llamar vena pulmonar. La vena pulmonar conecta la aurícula y la aurícula hacia el ventrículo. Aquí la sangre se mezcla. La sangre oxigenada se mezcla con la sangre no oxigenada y va a salir por una arteria a llevarle oxígeno a todo el cuerpo. Esta arteria se llama arteria aorta. Las ranas no pueden hacer muchos movimientos, no aguantarían mucho una carrera. Y eso es porque la disponibilidad de oxígeno es muy baja porque se mezcla la sangre, ¿sale? Entonces, fácilmente las ranas se agotan después de hacer una actividad física fuerte, ¿no? Si son ranas que ya dieron muchos saltos tratando de escapar de sus depredadores, va a llegar un punto en donde se van a cansar, donde van a tener una deuda de oxígeno importante, ¿no? Y entonces, van a caer en un estado de hipoxia. Esto quiere decir que van a tener poca oxígeno disponible en la sangre y van a tener que detenerse, ¿sale? Porque van a estar agotados. Estos animales con el tiempo evolucionaron en los reptiles. Los reptiles, en este caso estamos viendo una bellísima imagen de una tortuga, un corte sagital, o sea, así como si lo hubiéramos partido a la mitad. Y entonces vamos a encontrar un poco de diferencias ya en el corazón de las ranas con relación al corazón de los reptiles. Vean, esta es una imagen que representa el corazón de tortugas, de serpientes y de otro tipo de lagartijas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el corazón
tiene sus dos aurículas, tiene su único ventrículo, pero este ventrículo empieza a generar algo, como queriendo separar la sangre que sí está oxigenada de la sangre que no está oxigenada, ¿no? Se le conoce como tabique interventricular porque está entre los dos ventrículos. Y este tabique interventricular lo que permite es justamente empezar a separar el agua oxigenada la sangre oxigenada de la sangre no oxigenada, justamente para que a los reptiles no les pase tanto lo que les pasa a las ranas, de que fácilmente se fatigan. Vean, las aurículas están conectadas a venas y los ventrículos, o el ventrículo en este caso, va a estar conectado a las arterias. En este caso ya tenemos dos arterias que son importantes, que es la arteria aorta, por un lado, y por el otro lado ya vamos a tener una arteria pulmonar. En el caso de las tortugas todavía no está bien desarrollada, pero en el caso de los cocodrilos ya vemos que está separado. Entonces ya hay una arteria extra que en el pez. Las ranas ya tenían una arteria que llevaba la sangre del corazón a los pulmones. Y en el caso de los reptiles, pues no solamente tienen esta arteria, sino empiezan a tener este tabique o septo interventricular. En el caso del cocodrilo tiene esa característica, y es que es un animal que cuando hace actividad física, hace mucha actividad física, muy, muy, muy fuerte, esto de agarrar a las presas, tenerlas que morder, ahogarlas, darles vueltas, torcerles, romperles extremidades y demás para podérselas comer, implica un gasto energético importante y necesita mucho oxígeno. Entonces, en el caso de los cocodrilos, ellos ya terminaron su corazón con un tabique interventricular completo. En el caso de las aves y los mamíferos, nosotros ya tenemos corazones un poco más complejos. Se habla que tenemos dos corazones, ¿correcto? Vean, este es el aparato circulatorio, un esquema del aparato circulatorio de un ave, ¿no? Y este es el corazón de un ave, de un pájaro puede ser. Vemos que tienen sus dos aurículas y sus dos ventrículos, ¿no? Tenemos ya todas las arterias y venas propias del corazón, que no las vamos a ver en esta clase, las vamos a ver después, esperemos que ya con el corazón. Y bueno, ¿qué está pasando o qué pasa con los animales que ya tenemos un sistema circulatorio cerrado con corazones con 4 cámaras como la de nosotros? Pues resulta que ya tenemos lo que se conoce como una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor va a salir del corazón izquierdo y va a llevar la sangre a todo el cuerpo. La circulación menor va a salir del corazón derecho y va a llevar la sangre particularmente a los pulmones. O sea, la función de la circulación menor es llevar la sangre no oxigenada a los pulmones para que se oxigene y después regrese al corazón. Una vez que regresa al corazón, empieza la circulación mayor, donde esa sangre va a salir del corazón izquierdo y va a llevar sangre a todo el organismo. Son dos circulaciones. Finalmente llegamos al corazón de los mamíferos, entre ellos un mamífero que pues, a veces nos cae bien, que es el humano. Y este mamífero pues ya tiene, aquí podemos ver un esquema de su corazón, en donde ya vemos un corazón bastante complejo. Vean, aquí está el mismo tabique interventricular que va a separar los diferentes tipos de sangre. Del lado derecho va a llegar la sangre sin oxígeno, que la función del corazón derecho será llevarla hacia los pulmones. Esta sangre, una vez que que ya se oxigenó, regresa por una vena a una aurícula, de ahí al ventrículo, y va a salir por una arteria para darle sangre a todo el corazón. Entonces, sé que es mucha información, pero no tienes que aprenderte ni explicarme todo esto de los corazones. Simplemente a grandes modos necesitas entender y platicarme en la tarea cómo fue evolucionando el aparato circulatorio de algo que es relativamente sencillo, como es en el caso de los poríferos, hasta algo tan complejo como es el corazón en los mamíferos, ¿no? Con todas sus venas y sus arterias, y que si entra por la aurícula y por el ventrículo. Para eso vas a tener que construir un árbol filogenético.
Este es un ejemplo de un árbol filogenético. Entonces te lo recuerdo, a grosso modo. Em, Tenemos una raíz. En este caso encontraríamos al famoso Luca, del cual ya hemos platicado, y encontraríamos a los diferentes animales. Es importante que las líneas lleguen hasta arriba, porque todos los animales de los que platicamos hoy siguen existiendo. Entonces aquí vas a poner con la línea más larga al animal más viejo. Entonces pondría su nombre, su dibujo y arriba del dibujo las características principales de su aparato circulatorio. Si tiene corazón, si solamente es un flujo de agua, si tiene varios corazones, etc. Después te vas a ir moviendo con los diferentes animales, ¿no? Recuerda que por ahí hay un caracol y hay un pulpo, entonces ellos van a salir de la misma raíz, de la misma rama, perdón. Y bueno, básicamente eso es lo que vas a hacer. ¿Qué tan viejos son? Su nombre, su dibujo y características de su aparato circulatorio. Una vez que tengas eso, entonces vas a escribir un texto pensando en alguien de tu edad. Procura usar palabras que utilizarías si le estás explicando a tu amiga o a tu amigo cómo es el aparato circulatorio, de una forma que no sea aburrida, que lo pueda entender. Y con estas 100 palabras, con este texto de 100 palabras, le vas a explicar qué onda con los aparatos circulatorios, para qué sirven, de dónde vienen, ¿sale? ¿Qué diferencia hay entre un aparato circulatorio cerrado y un aparato circulatorio abierto? ¿Ok? Entonces eso es lo que te corresponde hacer en esta clase. Pues muchas gracias y nos vemos la siguiente vez que nos veamos. Esperemos que termine esto, no pase tanto tiempo. Bye.